Hola, buenas tardes. Bienvenido a la presentación de terapia de alta velocidad para soporte post-extubación presentada por el Dr. Jeremy Greenberg y Vapotherm. Ahora, una breve declaración de responsabilidad. Todas las recomendaciones proporcionadas aquí son exclusivas de los oradores, ya que Vapotherm no practica la medicina ni los consejos médicos. Los especialistas deben revisar las instrucciones de uso completas y las instrucciones de todos los productos enumerados aquí hoy antes de su uso. La terapia de alta velocidad Vapotherm es una herramienta para tratar la dificultad respiratoria y el Dr. Jeremy Greenberg es un consultor remunerado de Vapotherm. El Dr. Greenberg está certificado en Medicina de Emergencia y Cuidados Intensivos. Es profesor asistente en el Departamento de Medicina Pulmonar y Cuidados Intensivos en University of Tennessee Chattanooga, del Erlanger Health System, y también trabaja como director médico de la UCI de ECMO y director médico asistente de la UCI. Ha publicado varios artículos y resúmenes de revistas revisados por compañeros y recibió un premio EMCCM a la distinción en la investigación por resúmenes de congresos y publicaciones de la Society of Critical Care Medicine por su trabajo en el manejo de las vías respiratorias y el apoyo respiratorio no invasivo. Dr. Greenberg, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer tenerte y el escenario virtual es todo tuyo. Mark, muchas gracias. Y gracias a todos por participar. Es realmente emocionante poder presentar la terapia de alta velocidad para el soporte post-extubación. Antes de comenzar, quiero compartir una historia, y no es particularmente feliz, pero sigo pensando en una experiencia que se queda conmigo cada vez que cuido a un paciente. Tuve un paciente de 62 años. Acababa de terminar su formación para obtener su título profesional de enfermería. Se acababa de graduar, pero en lugar de poder ir a la graduación, tuvo que quedarse en casa, y tuvo que quedarse en casa porque tenía algo de fiebre baja, una ligera falta de aire y tos. Y resultó que tenía COVID. Aproximadamente 10 días después, se presentó en nuestra sala de emergencias y estaba muy enfermo. Su frecuencia respiratoria rondaba los 30, su saturación de oxígeno era peligrosamente baja e hicimos todo bien. Lo pusieron en terapia no invasiva o de alta velocidad y durante unos días lo hizo muy bien. Pero como todos hemos visto, se descompensó. Tuvo que ser intubado y colocado en ventilación mecánica invasiva. Ahora, llevaba algunos días conectado al ventilador y no cumplía exactamente con todos los requisitos para ser extubado. No era perfecto, así que no fue extubado. Y como resultado, unos días después, este pobre señor, este enfermero recién graduado, desarrolló un shock séptico debido a una neumonía asociada al respirador. Bueno, después de unos 7 a 10 días, lo compensamos y lo llevamos al punto en que estaba casi listo para ser extubado nuevamente, pero aún no todo perfecto. Y no fue extubado otra vez y nuevamente sufrió un shock séptico debido a una neumonía asociada al respirador. Solo que esta vez casi no pudimos hacerle compensar, pero lo hicimos. Y nuevamente lo observamos de cerca y justo antes de que estuviera perfecto y extubable, se descompensó. Solo que esta vez no pudimos traerlo de regreso. Seguimos esperando y esperando ese momento en que parecería ser perfecto, en el que nos sentiríamos cómodos, y el momento nunca llegó. Y como resultado de esperar y esperar y esperar, y ese tiempo que pasó en un respirador, su familia tuvo que despedirse de él a través de una pantalla de computadora. Parecía que habíamos perdido a uno de los nuestros. Todavía me lamento por él cada vez que entro a nuestra UCI COVID. Todavía pienso en su rostro y en su familia cada vez que pienso en la extubación de un paciente de la UCI. Dicho esto, como explicó Mark, soy un conferencista remunerado en Vapotherm. Me gustaría aclarar esto porque fui reclutado en varias ocasiones como orador VIP en el Circuito Nacional de Conferencias. La realidad, sin embargo, no es tan halagadora. La realidad es que fui yo quien se acercó a Vapotherm. Fui a Vapotherm porque soy un gran fan y usuario de su producto. Realmente creo que los últimos 20 años en cuidados intensivos han demostrado que sin lugar a dudas, menos es más. Y a medida que avanzamos más y más hacia menos, en mi opinión la terapia de alta velocidad sigue siendo la herramienta más importante en mi caja de herramientas para la reanimación y el tratamiento de enfermedades críticas potencialmente mortales y dificultad respiratoria. Nuestros objetivos de aprendizaje para hoy son revisar las modalidades respiratorias disponibles para el soporte post-extubación. Esto incluye oxigenoterapia convencional, ventilación no invasiva con presión positiva y una cánula nasal de alto flujo. También describiremos cómo la terapia de alta velocidad encaja en este continuum, discutiendo su mecanismo de acción, comparándola con la ventilación no invasiva con presión positiva,
así como diferenciando y mostrando en qué se diferencia realmente de la cánula nasal de alto flujo. Espero que todos podamos estar de acuerdo en que no hay nada en el mundo, nada que mejore la ventilación mecánica invasiva. Eso nos da un momento de consuelo por ver a un paciente con una enfermedad crítica que amenaza su vida y tomar el control. Ahora estamos controlando completamente su respiración, pero este control está podrido dentro de innumerables posibilidades con posibles complicaciones. Recuerde, si bien podemos intubar a alguien, no significa que debamos hacerlo, porque nuevamente, la ventilación mecánica es una modalidad de apoyo. Solo es un apoyo, solo nos da tiempo mientras buscamos algo reversible, algún plan que podamos mejorar. Este gráfico fue adaptado del estudio WIND, que apareció en el Blue Journal en 2017, y creo que proporcionó maravillosamente una definición moderna de cuál es la duración del destete de la ventilación mecánica y cómo comienza. Pero los datos más importantes de este estudio son los que tiene frente a usted, y como puede ver, cuanto más tiempo pasa alguien con un respirador, es más probable que no solo empeore, sino que muera. Y esto aumenta casi linealmente cuanto más tiempo permanece alguien con ventilación mecánica. Lo que también muestra este es un estudio diferente, lo que muestra este estudio es que cuando sacamos a alguien de la ventilación mecánica, cuando lo extubamos, es extremadamente importante que no lo reintubemos. Este valor se tomó de un artículo de Chest en 1997, pero se ha replicado en numerosas ocasiones. Y lo que aprendimos, lo que sí sabemos, es que cuando extubas a alguien, cuando tomas ese tubo respiratorio, tener que volver a colocarlo se asocia como empeoramiento, mayor duración de la ventilación mecánica, mayor tiempo en la UCI, mayor tiempo en el hospital y mayores posibilidades de mortalidad. Así que tenemos que encontrar una manera de equilibrar la agresividad con la extubación de las personas del ventilador y al mismo tiempo equilibrar eso con no devolverlas. Este es un desafío difícil, incluso para la mejor UCI. Esto es una adaptación del estudio de Esteban en el que analizó la evolución de la mortalidad a lo largo del tiempo en pacientes ventilados mecánicamente, nuevamente en el Blue Journal en 2013. Lo que encontraron en las cohortes de 1998, 2004 y 2010 es que a pesar del hecho de que lo que hacemos en la UCI ha cambiado drásticamente, usamos menos sedación. Hemos protocolizado la atención de la sepsis. Hemos protocolizado ensayos de despertar espontáneo y respiración. Usamos menos líquido, menos prensadores, menos antibióticos, menos catéteres de arteria pulmonar. Todo ha cambiado. Y a pesar de esto, los incidentes de falla de la extubación que requieren reintubación no han cambiado nada. Observe esta información por solo un minuto. A pesar de todos los cambios maravillosos, milagrosos y salvadores de vidas que han surgido en la medicina de cuidados intensivos durante los últimos 20 años, no hemos mejorado en la prevención del fracaso de la extubación. Es, o parecería inevitable. Creo que podemos y debemos esforzarnos por hacer algo mejor que eso. Esta es una lista maravillosa de factores de riesgo que se asocian clásicamente y que se ha demostrado que están asociados con una mayor incidencia de reintubación. Y son exactamente los que pensaría que serían. Los pacientes mayores, los que son obesos, tal vez un poco de sobrepeso, los que tienen enfermedades cardíacas y pulmonares y o comorbilidades adicionales, su puntuación Apache 2 es más alto, han estado en ventilación por más tiempo o tienen un alto riesgo de desarrollar edema de laringe debido a anomalías anatómicas en sus vías respiratorias superiores, o tal vez están profundamente débiles e incapaces de controlar las secreciones. Lo curioso es que si da un paso atrás y mira esta lista desde una perspectiva más amplia, son todos en la UCI. Son casi todas las personas de la UCI que realmente necesitan ventilación mecánica. Si tiene un paciente al que está cuidando que no tiene ninguno de estos factores de riesgo, apuesto a que no tendrá ningún problema para sacarlo de la ventilación, porque probablemente no necesitó la ventilación en primer lugar. Ahora, en los últimos, creo, 5 o 10 años, hemos comenzado a enfocarnos en, tal vez haya algo que podamos hacer para evitar la necesidad de una reintubación. Tal vez deberíamos continuar con la ventilación a presión positiva, con una máscara ajustada y hacerlo así. Luego la European Respiratory Society se reunió con la American Thoracic Society y formuló algunas recomendaciones basadas en la evidencia disponible para el uso de ventilación no invasiva con presión positiva. Tenga en cuenta que si 4 estrellas representan un efecto de alta certeza, ninguna de ellas está allí.
Simplemente falta la certeza de la evidencia que recomiende la ventilación no invasiva con presión positiva como una modalidad de soporte post-extubación. Para los pacientes de alto riesgo, es solo una habitación llena de gente que dice, sí, tal vez esto pueda funcionar. Lo mismo ocurre con la insuficiencia respiratoria post-extubación. Significa que en lugar de ser agresivo e inmediatamente ponerlos en terapia, esperas que fallen y luego los usas. La evidencia disponible para aquellos con insuficiencia respiratoria puramente hipercápnica, cosas como la exacerbación de la EPOC que ha mejorado y está lista para ser extubada, o síndrome de hipoventilación por obesidad, o pacientes posoperatorios. Hay un poco más de evidencia para el uso de no invasivos, pero la evidencia aún se escanea en el mejor de los casos. Estoy seguro de que todos podemos imaginar la razón de esto, ya que todos cuidamos de un paciente que se parece a esa foto. Les pones esa máscara y parece un túnel de viento concentrado. Y nunca funciona tan bien como queremos. La mascarilla gotea, es incómodo. Si lo usa por más de unas pocas horas, ciertamente más de 1 o 2 días, comienzan a tener necrosis y rotura de la piel, se resecan las membranas mucosas. Si necesita altas presiones, está recibiendo insuflación gástrica y realmente se está arriesgando a que su paciente vomite en la máscara BiPAP. Y todos sabemos que este es el camino hacia el empeoramiento. Luego, por supuesto, casi todo el mundo tiene algún grado de asincronía del ventilador con esto. Y la falta de sincronía del ventilador cuando se agrega presión positiva no es poca cosa. Respirar mientras la máquina está administrando presión positiva es una forma maravillosa de inducir una lesión pulmonar. En este gran estudio de Carron et al., publicado en el British Journal of Anesthesia en 2013, buscaron determinar por qué los pacientes no tienen éxito con la ventilación no invasiva con presión positiva. Y lo que encontraron es que 1/3 de todos ellos están fallando en esta terapia debido a la intolerancia a la máscara. Ahora bien, la intolerancia puede no parecer un gran problema. Sí, son un poco incómodos, pero ¿qué es la incomodidad cuando se trata de una enfermedad crítica real? Pero todos sabemos que cuando alguien se siente incómodo, se intensifica. Les damos sedación, los atamos, desintoxicamos con drogas que también son propensas o predispuestas al delirio. Hacemos todas las cosas por ellos que crean una situación muy insegura. Si lo piensa, amarra un túnel de viento a la cara de alguien, lo inmoviliza, lo adormece y dice, espero que esto funcione bien. No sé ustedes, pero si fuera mi familia o un ser querido, no creo que me gustase verlo. Resulta que a las familias de este estudio tampoco les gustó verlo. Los pacientes se sienten claustrofóbicos, y si tienes una bárbara, una cara o una mandíbula anormales, olvídalo. ¿Hay otras opciones? ¿Y hay evidencia de esas otras opciones? Puede apostar que lo hay. Aquí hay una excelente tabla que resume la cánula nasal de alto flujo como una modalidad de soporte post-extubación. La primera imagen comparó la cánula nasal de alto flujo con pacientes de bajo riesgo. Se trata de pacientes que tienen Apache bajo, de corta edad, que no tienen enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas, comparados con el oxígeno convencional. Y lo que encontraron fue que un flujo alto fue notablemente superior en la prevención de la reintubación. Su alto flujo también se comparó posteriormente con la ventilación no invasiva con presión positiva para pacientes de alto riesgo. Estos son los pacientes para los que volvemos a esta tabla, que eran mayores, con un IMC más alto, que estaban más enfermos y que consideraban que la cánula nasal de alto flujo era tan buena como la ventilación no invasiva con presión positiva. Eso es lo que significa no inferior, igual de bueno. Y también se ha comparado con la ventilación no invasiva con presión positiva para pacientes que acaban de salir de una cirugía cardíaca y están siendo extubados. Y nuevamente la cánula nasal de alto flujo no fue inferior a la ventilación no invasiva con presión positiva. En la mayoría de estos estudios se pensó que el tema general o el motivo de la necesidad de ventilación mecánica se debía más a la insuficiencia hipoxémica. En estos dos estudios, donde la atención se centró más en la insuficiencia hipercápnica, los resultados son un poco más complejos, no tan directos. Para los pacientes hipercápnicos, pacientes con EPOC hipercápnica, no estamos tan seguros de que la cánula nasal de alto flujo no sea inferior a la terapia no invasiva. El jurado todavía está tomando una decisión y hay mucha manipulación estadística que hace que realmente esta imagen sea confusa. Y luego, para pacientes posextubación y de alto riesgo, un estudio analizó la combinación de flujo más alto de presión positiva no invasiva versus flujo alto solo y encontró que la combinación de flujo no invasivo más alto en este subconjunto particular
de pacientes probablemente fue mejor. Por lo tanto, existe evidencia disponible para una cánula nasal de alto flujo. ¿Y la terapia de alta velocidad? ¿Dónde se encuentra la terapia de alta velocidad en el continuum de la atención a nuestros pacientes críticamente enfermos? La terapia de alta velocidad es una forma avanzada de cánula nasal de alto flujo, y es una alternativa viable a las terapias basadas en presión, como la ventilación no invasiva con presión positiva, para tratar todas las formas de insuficiencia respiratoria y malestar, incluida la hipoxemia, la hipercapnia y todo lo demás. Esta terapia funciona proporcionando flujos de alta y alta velocidad de gas perfectamente acondicionado a través de una cánula nasal de pequeño diámetro. Esta es realmente una hermosa tabla. Y si miras al fondo, vemos dónde estábamos. Históricamente, teníamos una cánula nasal simple, una máscara sin reservorio y quizás una máscara Venturi, también para pacientes con insuficiencia hipoxémica pura. Los que estaban enfermos necesitaban ventilación mecánica, pero todo lo demás imaginable estábamos realmente perdidos. Tuvimos ventilación con presión positiva no invasiva, pero la realidad es que esto realmente solo resultó beneficioso para pacientes con un número limitado de afecciones, específicamente insuficiencia cardíaca descompensada y exacerbación aguda de la EPOC. Para todo lo demás, para todas las demás formas de insuficiencia respiratoria, la ventilación no invasiva con presión positiva se asoció con un alto grado de insuficiencia. Y cuando falla el método no invasivo, es más probable que su desempeño sea peor que si nunca hubiera tenido ventilación no invasiva con presión positiva. Donde creo que la terapia de alta velocidad encaja ahora es en todo este espectro, donde antes no teníamos nada. Comenzamos con una terapia que se puede dosificar y destetar de manera agresiva para aquellos pacientes que de otra manera usarían una cánula nasal simple. Cubre la gama de enfermedades desde insuficiencia respiratoria elevada, no debida a EPOC ni debida a insuficiencia cardíaca. Esto evita nuestra necesidad de ventilación mecánica. Y como verán, espero, y creerán como yo con pasión hasta el final, también se puede usar y se debe usar para facilitar la liberación temprana del ventilador. Esto proviene de un estudio multicéntrico, aleatorizado y de 5 centros que comparó la terapia de alta velocidad con la ventilación no invasiva con presión positiva para pacientes de la sala de emergencias que tienen dificultad respiratoria indiferenciada. Esta era la vida real. No fue arbitrario o tuvieron que cumplir con esos criterios de inclusión específicos. Eso es como los pacientes a los que está cuidando, dificultad respiratoria indiferenciada. Esta tabla muestra el porcentaje de personas intubadas dentro de las 72 horas y aquellas que reciben terapia nasal de alta velocidad versus ventilación no invasiva con presión positiva. Y lo que podemos ver es que alrededor del 7% con alta velocidad requirió intubación, frente a alrededor del 13% con ventilación no invasiva con presión positiva que requirió intubación y ventilación mecánica invasiva. Obviamente cumplió con el margen de no inferioridad. Nuestra terapia de alta velocidad demostró que, en una comparación directa, realmente Pepsi contra Coca-Cola en el sentido más estricto, que es una alternativa viable a la ventilación no invasiva con presión positiva que evita muy bien todos los problemas de los que hablamos anteriormente. Ahora, para que este estudio continúe, para obtener la aprobación para hacerlo, debe tener un brazo de estudio cruzado. Y lo que significa un brazo cruzado es que si alguien se coloca en el brazo HBNI, depende del médico poder decir, bueno, no están bien, quiero ponerlos en ventilación no invasiva con presión positiva. Y por otro lado, si estaban en ventilación no invasiva con presión positiva, el médico tenía que decir, sabes, no creo que vaya bien, probemos la HBNI. Aunque la incidencia de cruce de HBNI a presión positiva no invasiva fue mayor, aún alcanzó el margen de no inferioridad. Es mi opinión, y permítame enfatizar mi opinión, que esto no es nada inesperado. En realidad, este fue el primer ensayo de control aleatorio multicéntrico que analizó la terapia de alta velocidad. No estamos familiarizados con esto. Y cuando no estamos familiarizados con algo, siempre es más probable que volvamos a lo que sabemos, con lo que nos sentimos cómodos, lo que nos hace sentir preparados. Y realmente creo que eso es lo que pasó aquí. Los cuidadores se sintieron más cómodos con la terapia no invasiva y por lo tanto un poco más cómodos cuando las cosas no iban tan bien como esperaban. El resultado secundario del estudio, que analiza específicamente los efectos ventilatorios, no mostró diferencias. No hubo diferencias en la frecuencia respiratoria, el dióxido de carbono o la escala Borg, que es una evaluación médica de la disnea de un paciente. Y lo que encontraron no fue ninguna diferencia. No hubo diferencias en la capacidad de ventilación de la HBNI
en comparación con la ventilación con presión positiva no invasiva. Y es fácil ignorarlo por un momento, pero esto es realmente revolucionario. Esto es realmente innovador. Sabíamos que el HVNI oxigenaría, pero ahora sabemos que también ventila. Este es un desglose del paciente, el diagnóstico de alta. El diagnóstico más común fue la exacerbación aguda de la EPOC, seguida de insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Sin embargo, si realmente lo divide de una manera más pragmática entre insuficiencia cardíaca aguda con EPOC, insuficiencia cardíaca aguda descompensada y todo lo demás es esa insuficiencia respiratoria que no cumple con los criterios de EPOC o insuficiencia cardíaca, esto realmente representa la vida real. Esto es lo que veo en mi departamento de emergencias. Eso es lo que está viendo en su sala de emergencias y más del 50% de estos pacientes llegaron con insuficiencia respiratoria debido a una ideología que sabemos que no funcionará muy bien con la ventilación no invasiva con presión positiva. Estas tres tablas representan las calificaciones que la atención otorgó a HVNI en comparación con la ventilación no invasiva con presión positiva con respecto a la respuesta del paciente, lo cómodos que estaban y lo fácil que les resultó de usar. Y como puede ver en general, todos los proveedores pensaron que el HVNI era superior. A los pacientes les fue bien, se sintieron más cómodos y fue más fácil de usar. Se trata de tablas similares, pero que ahora evalúan las dificultades técnicas de utilizar los dispositivos en comparación con la vigilancia necesaria. Si bien técnicamente no hay diferencia estadística en estas dos tablas, si mira de cerca, si examina, seguro que parece que el HVNI sale en la cima. Para resumir, para revisar, en este ensayo controlado aleatorio, multicéntrico, que examinó a pacientes del departamento de emergencias con insuficiencia respiratoria indiferenciada, la terapia de alta velocidad evitó la intubación y la ventilación no invasiva con presión positiva como BiPAP y CPAP, o BiPAP como lo llamamos. Dr. Greenberg, lamenta interrumpir demasiado rápido. Surgieron algunas preguntas que me gustaría abordar en este momento, y me pregunto si puede retroceder algunas diapositivas mientras abordo el tema. No volveremos al contenido, pero algunas personas enviaron mensajes de texto y de hecho un correo electrónico preguntando si pueden verte, pero no las diapositivas. No, no te preocupes, todo luce bien. Me tomaré un momento para guiar a las personas a través de este proceso. Si lo está viendo en su teléfono celular y todo lo que puede ver es al Dr. Greenberg, debería, y se verá divertido, tocar 2 veces su rostro y pasaremos a la vista previa de la presentación. También puede apagar su cámara web si lo desea, clicando en la esquina superior derecha de la pantalla del teléfono y tocando algo que parece una pequeña foto con una persona enmascarada en ella. Esto lo desactivará y todo lo que tendrá es esto. Si está mirando desde una aplicación web para desktop o una aplicación para desktop, Mac o PC, tiene la opción de usar 2 pantallas que para muchas personas aparecen de forma predeterminada. Probablemente podrá ver esto, y veo que algunas personas dicen que todavía no funciona. Entonces, lo que vamos a hacer, Dr. Greenberg, si no le importa, apague su cámara web y lo que haremos es dejar de compartir y reiniciar el uso compartido. Espero que no tengamos que redefinir la presentación ni nada por el estilo, y espero que eso lo devuelva. Ahora la gente se está dando cuenta. Oh, está bien, seguiremos haciéndolo. Así que todo el mundo debería estar mirando la presentación ahora mismo. Entonces, Dr. Greenberg, podría... Y eso sucedió porque todos querían específicamente ver estas 2 diapositivas y hemos llegado tan lejos sin que ellos se den cuenta. Entonces, muy rápido si pudiera repasarlos una vez más, solo el resumen. Sé que tuvimos toda la presentación solo para que la gente supiera de qué estaba hablando y en qué momento. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, y gracias a ustedes por hacer todas las preguntas a la vez para que podamos llegar allí. Bueno, aquí está nuestra tabla que muestra la tasa de reintubación del 7% con HVNI en comparación con el 13% en rojo con VNI-PP. Aquí vemos el cruce con el HVNI alrededor del 25% frente al VNI-PP alrededor del 18%, un poco más alto para el HVNI. Pero de nuevo, alcanzando ese límite de no inferioridad. Aquí vemos los resultados secundarios de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Lo siento, aquí vemos específicamente la interfaz gráfica para el lavado de dióxido de carbono o ventilación, con azul como HVNI y naranja como VNI-PP. No hay diferencia entre las 2 terapias, lo que demuestra clínica, pragmáticamente y desde una perspectiva de laboratorio que HVNI ventila. Eso elimina el dióxido de carbono. A continuación se presenta un análisis de las causas de la insuficiencia respiratoria en ambos grupos.
La EPOC, el motivo más común, seguida de la insuficiencia cardíaca, seguida de otras como hipercapnia indiferenciada hipoxémica, neumonía, sepsis, etc. Aquí vemos dónde los cuidadores calificaron la respuesta del paciente, la comodidad del paciente y la simplicidad del uso del HbNI como superiores a la NIBBP. Y aquí vemos la comparación que proporcionaron de las dificultades técnicas o clínicas en comparación con la intensidad o la cantidad de monitoreo que se necesitaba entre las dos terapias. Y ahora volvemos a los mecanismos. Creo que probablemente sea otra gran oportunidad para ver si hay alguna pregunta sobre la evidencia presentada hasta ahora. ¿Alguna pregunta, Mark, o debo continuar? Yo diría que continúe, pero ahora es un buen momento para recordarle a la gente que envíe esas preguntas ahora mientras piensa en ellas. Tenemos algunas que enviaremos al final porque no están relacionados con la evidencia, tanto como con el uso general. Así que vayamos a eso al final, pero sí, ciertamente amigos, hagan sus preguntas ahora. En el peor de los casos, hace una pregunta mientras piensa en ella y la resolvemos en la siguiente diapositiva. ¿Todo bien? Todo bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la insuflación nasal de alta velocidad o de la terapia de alta velocidad? En español simple y llano, la terapia de alta velocidad libera el espacio muerto entre respiraciones. Y eso es realmente... Veamos si puedo pasar una vez más. Ahora sí, un hermoso video que muestra lo que hace. Por tanto, el espacio muerto es esa zona de nuestro cuerpo en nuestras vías respiratorias conductoras, nuestra nasofaringe, nuestra boca, nuestra tráquea, nuestros bronquios y bronquiolos. Es esa parte del cuerpo que participa en la respiración pero no aporta oxígeno ni elimina el dióxido de carbono. No ayuda en absoluto con la respiración. Simplemente hace que sea más fácil llevar el aire a donde necesita estar en los pulmones. La terapia de alta velocidad reduce y elimina la cantidad de espacio muerto entre cada respiración. Además, calienta el gas y lo humedece, y no se trata solo de comodidad, la comodidad que ciertamente brinda. Cuando inyecta grandes cantidades de flujo en la nariz o la faringe, lo deshidrata inmediatamente. Le robas el agua libre, le secas el ciliar, los pequeños pelos que existen en cada célula de las vías respiratorias que ayudan a despejar las secreciones. Los secas, no funcionan bien, pero cuando calienta el aire, aproximándose a la temperatura corporal, disminuye esas pérdidas de agua libre, disminuye la cantidad de metabolismo, trabajo y energía que debe gastarse para calentar esa área. Y cuando proporcionas humedad, mantienes ese ciliar, esa escalera mucociliar en alto funcionamiento para que pueda eliminar las secreciones de manera óptima. Y sabemos que para cualquier persona con dificultad respiratoria, la eliminación de secreciones es esencial en términos de tener un buen resultado. La terapia de alta velocidad nos mantiene en esa banda verde, en ese lugar perfecto. Puedes seleccionar la temperatura para que sea exactamente la misma que la del paciente. Y la terapia dirige una humedad que crea un ambiente ideal para la función y soporte mucociliar. Además, debido a que puede proporcionar altos flujos, está reduciendo la resistencia inspiratoria. Si alguien está inhalando, como lo hará alguien con dificultad para respirar rápido y fuerte, esta terapia de alta velocidad puede igualar la alta tasa de flujo inspiratorio o incluso superarla y optimizar el trabajo respiratorio. Ya hemos hablado de cómo mejora la función mucociliar, disminuyendo la pérdida de agua libre, disminuyendo la demanda metabólica que se ejerce sobre el cuerpo para calentar este gas, ayudando a eliminar las secreciones, y finalmente también proporciona una presión de distensión leve o pequeña o PEP, presión positiva en las vías respiratorias, y sabemos que la PEP es beneficiosa para todas las formas de insuficiencia respiratoria. Aumenta nuestra capacidad residual funcional, recluta unidades pulmonares colapsadas, mejora la adecuación ventilación-perfusión, y la terapia de alta velocidad puede hacer esto de una manera que antes pensábamos que solo podía hacer con un ventilador mecánico invasivo o no invasivo. Sin embargo, para que sea eficaz, no puede bloquear completamente las fosas nasales, lo que significa que debe colocar una cánula nasal en el espacio nasal que ocupe menos del 50% de ese espacio nasal. Para que funcione bien, debe tener suficiente flujo. Y así, como es pequeña, la velocidad de la cánula libera ese espacio muerto y el paciente respira espontáneamente. Por supuesto, si tiene un paciente que simplemente está acostado sin hacer nada, colocar una cánula nasal allí no lo llevará muy lejos. Hablemos del mecanismo de la terapia de alta velocidad y cómo se compara con BNIBP. La terapia de alta velocidad reduce el trabajo respiratorio al eliminar el espacio muerto.
Cada respiración que tomamos, cada respiración, no importa cuán superficial o profunda sea, casi un tercio de cada respiración no hace nada, no intercambia gases, no intercambia oxígeno, no elimina el dióxido de carbono. Es un peso muerto, un espacio muerto, no hace nada. Cuando iniciamos una respiración, el espacio muerto anatómico se llena con gas expiratorio, lo que significa alto contenido de dióxido de carbono y poco oxígeno. Y este gas es el primero que termina en los pulmones. El HBNI reemplaza este gas rico en dióxido de carbono y pobre en oxígeno por gas rico en oxígeno calentado, humidificado. Crea efectivamente un vórtice justo encima de la abertura glótica. En comparación, el VNI-PP aumenta la ventilación, aumentando los volúmenes corrientes y proporcionando algo de presión positiva en las vías respiratorias para abrir las unidades pulmonares colapsadas. Para la VNI-PP, el intercambio de gases ocurre en función de las diferencias en la presión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre en los capilares. La forma en que la VNI-PP realmente influye en esto es haciendo que el volumen corriente sea muy grande. Si nuestro volumen corriente normal de respiración es de aproximadamente 7 mililitros por kilo, según nuestro peso corporal previsto o nuestra altura, la VNI-PP mejora esto al hacer que la respiración sea más grande. Puede hacer esto a través de una única presión establecida, CPAP, o agregando un conjunto de dos presiones diferentes, una en la inspiración y otra en la expiración. Ahora, nuestra ventilación y por lo tanto nuestro pH y dióxido de carbono es uno de los procesos bioquímicos más estrictamente regulados en todo el cuerpo. Y nuestro dióxido de carbono y por lo tanto nuestro pH está determinado en gran medida por nuestra ventilación por minuto. Y todos aprendimos en la escuela que nuestra ventilación por minuto es nuestro volumen corriente multiplicado por nuestra frecuencia respiratoria. El problema de enseñar esto es que no tiene en cuenta la influencia del espacio muerto. Nuestro dióxido de carbono, nuestra presión parcial de dióxido de carbono en nuestra sangre y por lo tanto nuestro pH, está por lo tanto más determinado no por nuestra ventilación minuto, sino por nuestra ventilación alveolar, que tiene en cuenta esa parte de la respiración que no hace nada, esa parte de la respiración que es puramente espacio muerto. En resumen, la VNI-PP aumenta nuestra ventilación alveolar, nuestra presión parcial de dióxido de carbono y nuestro pH al aumentar nuestro volumen inspirado. La terapia de alta velocidad aumenta nuestra ventilación alveolar, reduciendo el espacio muerto. Ahora hay muchas cosas que siguen siendo desconocidas en la medicina de cuidados intensivos, pero una de las verdades que me recuerdo a mí mismo y a todos los que trabajan conmigo de manera regular y constante es que la verdad más innegable que hemos aprendido hasta ahora en cuidados intensivos es que no se debe soplar fuertemente en los pulmones enfermos. Y a menudo me preocupa que cuando usamos VNI-PP, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Tomamos a alguien que tiene una limitación de ventilación y la aumentamos soplando más fuerte. Hablemos ahora de las diferencias entre la terapia de alta velocidad y la cánula nasal de alto flujo. Entonces, al crear una terapia de alta velocidad, la velocidad varía inversamente con el área de la sección transversal de un tubo. Entonces, si asumimos el flujo constante de un gas a través de un tubo, cuando el área de la sección transversal de ese tubo disminuye, la velocidad aumenta. Ahora, no voy a volver a la física y todas las pesadillas asociadas con esas clases en la graduación. La forma en que me gusta imaginarlo es usted lavando su auto con una manguera de jardín. No se queda ahí parado y solo sostiene la manguera y deja que gotee en su auto sucio. Lo que todos hacemos instintivamente es colocar nuestro pulgar justo sobre el borde. Tenemos la misma cantidad, con el mismo flujo de agua que sale de esa boquilla, pero al disminuir el área de la sección transversal, la abertura, aumentamos notablemente la velocidad. Y esta velocidad más alta expulsa la suciedad de una manera que no es posible si solo dejamos que el agua corra. Este cuadro ilustra verdaderamente cómo se magnifica este fenómeno en la práctica clínica. Los puntos azules y el área sombreada representan las velocidades alcanzadas con su respectivo flujo, en relación al rojo, que es una cánula nasal de gran diámetro y alto flujo. Y como podemos ver, con cualquier flujo, la velocidad con la cánula nasal de pequeño diámetro es notablemente mayor. De hecho, incluso con un flujo de 60 litros por minuto, que es el más alto que podemos obtener ahora con una cánula nasal de alto flujo, la velocidad administrada sigue siendo dramáticamente más baja que la que se logra con una cánula nasal de diámetro pequeño.
El tiempo de lavado disminuye a medida que aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Qué significa eso? La liberación de espacio muerto, la eliminación de espacio muerto, ocurre principalmente durante la exhalación. A medida que aumenta nuestra frecuencia respiratoria, nuestra constante de tiempo expiratorio disminuirá drásticamente. Cuanto menor sea el tiempo expiratorio, menor será el tiempo disponible para el lavado. Cuanto más corto sea el tiempo expiratorio, debido a la frecuencia respiratoria más rápida, más importante se vuelve la frecuencia del lavado debido a la velocidad. Estas dos hermosas imágenes, o al menos creo que son hermosas, fueron desarrolladas usando dinámica de fluidos computacional. Si miramos el gráfico de barras en la parte inferior, los amarillos, naranjas y rojos más cálidos representan el gas que se mueve más lento, en comparación con los colores más fríos. El azul oscuro, el azul claro y el turquesa representan las moléculas de gas que se mueven rápidamente y que salen de las vías respiratorias. La imagen de la derecha es de una cánula nasal estándar de gran diámetro y alto flujo a 20 litros por minuto. Tenga en cuenta los colores más brillantes. Tenga en cuenta los rojos, amarillos y verdes brillantes en comparación con el modelo de alta velocidad de la izquierda, también a 20 litros por minuto. Pero en el mismo flujo vemos casi exclusivamente colores azules fríos, lo que demuestra una eficiencia de descarga notablemente mejorada, una eliminación notablemente mejorada del espacio muerto. Como ya hemos enfatizado, cuanto más rápido respira alguien, menos tiempo disponible para descargar para eliminar el espacio muerto. Ahora, cuando alguien respira de 18 a 20 veces por minuto, como puede ver aquí, la cánula nasal de alto flujo alcanza aproximadamente el 80% del espacio muerto. Ahora, no sé ustedes, pero no tengo ningún paciente o casi ningún paciente en mi UCI respirando solo de 18 a 20 veces por minuto. Ahí no es donde viven nuestros pacientes a quienes les estamos aplicando estas terapias. Respiran rápido, respiran con dificultad. Nuestros pacientes viven en esta realidad. Ahora, no estoy cuidando a ningún recién nacido en este momento. Quizás no hasta 113, pero aquí es donde viven nuestros pacientes, en la sección amarilla resaltada. Están respirando rápido, y cuando alguien respira demasiado rápido para 20, 30, 40, vemos que el HBNI continúa logrando una alta fracción de lavado en comparación con la cánula nasal de alto flujo. De 40 a 30, el HBNI todavía está obteniendo casi el 90%. Compárelo con el 40 al 60% para un alto flujo, y cuando nos adentramos aún más rápido en los 60, eso es realmente intenso. HBNI todavía está logrando un 70% de lavado en comparación con solo el 20% de las cánulas nasales de alto flujo. Cuanto más rápido respire alguien, más importante será el tiempo de descarga durante la exhalación. Entonces, ¿dónde está la terapia de alta velocidad en nuestro espectro? Tenga en cuenta el área de color púrpura. Creo que durante la crisis de COVID, durante la pandemia de COVID, realmente comenzamos a apreciar las profundas posibilidades de usar la terapia de alta velocidad para evitar que alguien tenga que usar un respirador en primer lugar. Volviendo a la historia que les conté inicialmente, realmente creo que nuestro amigo murió porque creíamos que tenía que ser perfecto y teníamos que marcar todos los elementos de nuestra lista antes de sacarlo de la ventilación mecánica. Diré que la terapia de alta velocidad ha cambiado mi práctica drásticamente, en el sentido de que no la estoy usando solo para evitar que alguien se desconecte del ventilador. Estoy usando esto como una terapia agresiva para sacarlos del ventilador cada vez más temprano. Quiero terminar con otra historia. La semana pasada estuve cubriendo nuestra UCI COVID y el mismo día acepté 3 transferencias de otros hospitales, todas con COVID, todas con SDRA, todas con ventilación mecánica. Una mujer de 32 años que estaba embarazada, un hombre de 62 años que también era enfermero y una mujer de 54 años. Todos recibieron ventilación mecánica durante 4 días. En lugar de esperar que sean perfectos, esperando que cumplan con todos los elementos de nuestra lista en nuestro intento de despertarnos y respirar espontáneamente, los quitamos antes. Fuimos tan agresivos al quitarlos del ventilador como lo hubiéramos sido al ponerlos. Cada uno pasó de 4 a 10 días adicionales en terapia de alta velocidad y los 3 dejaron nuestro hospital sin necesidad de oxígeno. 4 días en el ventilador para todos, usando terapia de alta velocidad no solo al principio sino para facilitar la extubación agresiva temprana. Realmente creo, es mi opinión, estoy convencido de que podemos salvar vidas. 49 minutos 18 segundos. Muchas gracias por su tiempo y atención. Abriré para preguntas. Ahora, para las preguntas y respuestas, enviaron muchas de ellas.
Muy bien, déjenme leerlo palabra por palabra aquí. Aprendí que si no tienes que reintubar al menos al 15% de tus pacientes, no estás siendo lo suficientemente agresivo. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta declaración? Oh, hombre, una especie de alma gemela suelta. Estoy totalmente de acuerdo si no está reintubando 15 y yo diría más que eso. El 20% de sus pacientes no está siendo lo suficientemente agresivo como para extubar. Pero la literatura nos diría que incluso en pacientes que experimentan un despertar espontáneo e intentan respirar espontáneamente y tienen un riesgo relativamente bajo de fracaso de la extubación, seguiremos reintubando el 15% de ellos. Lo que estoy defendiendo específicamente no son esos pacientes a los que ya estás extubando. Le pido que comience a considerar al paciente que antes no hubiera pensado que estaba listo. Ese paciente que todavía tiene tal vez 8 ppb y tal vez 50 o 55% de FiO2 es el paciente al que le estoy pidiendo que considere la extubación antes. Ahora, creo que volviendo al 15% que ya es de bajo riesgo, es con esto que debemos seguir siendo agresivos al principio. Rara vez extubo a alguien en una simple cánula nasal. Este sigue siendo un paciente tan vulnerable. Y voy a pasar de la ventilación con presión positiva, que influye profundamente en la dinámica cardiopulmonar, a la respiración con presión negativa. Quiero protegerlos de todas las formas que pueda. Entonces, incluso a mis pacientes de bajo riesgo, los estoy poniendo en HBNI. Bueno, bien, vino el siguiente. Le daré crédito a esta persona. Esta llegó justo antes de que ingresara en la sección, pero puede valer la pena abordarlo nuevamente si tiene un resumen, que es ¿cuál es la diferencia entre la cánula nasal de alto flujo y la de alta velocidad, si tuviera que reducirlo a declaraciones sucintas? Bueno, la cánula nasal de alto flujo es una cánula nasal de gran diámetro que ocluye completamente o casi completamente el pasaje nasal que entrega flujos muy altos de hasta 60 litros de flujo por minuto. Pero no hay ningún estrechamiento o constricción en estos dispositivos para aumentar la velocidad. Así que compare eso con HBNI, que también proporciona flujos suprafisiológicos, pero puede obtener más retorno de la inversión, más velocidad, más limpieza del espacio muerto a través de una pequeña cánula nasal. Ahora bien, las implicaciones pragmáticas de esto, en mi opinión y en mi experiencia clínica, son bastante significativas. En mi último trabajo usamos FIP u OptiFlow. En el actual usamos HBNI de Vapotherm. Y lo que he encontrado es que los pacientes con una cánula nasal de alto flujo de gran diámetro no pueden comer, tienen dificultad para hablar, no pueden beber y se están secando. Se sienten incómodos, tienen úlceras por presión y lesiones en el pasaje nasal, lo que nunca es un problema cuando se coloca una simple cánula nasal. Entonces, hay diferencias en el método de humidificación, hay diferencias en el método de calentamiento, pero creo que la más importante es que la terapia de alta velocidad está específicamente aprobada por la FDA como un dispositivo de apoyo para todas las dificultades respiratorias, mientras que el alto flujo está técnicamente aprobado como un dispositivo calentador de humidificación para hacer que respirar a altos flujos sea más cómodo. ¿Esto responde a tu pregunta? Yo creo que sí. Todo bien. Intentaré conectar esto un poco, pero tenemos muchas preguntas. Entonces me disculpo de antemano con los presentes y con usted, Dr. Greenberg, saltemos un poco los temas. Bueno, quiero asegurarme de que obtengamos la mayor cantidad posible. Recibimos un comentario justo cuando hablábamos del mecanismo de acción. Fue una buena aclaración, muchas gracias. Se dieron cuenta. El espacio muerto en sí no se reduce a CO2 y se elimina o libera. Esto es correcto, está correcto, gracias. Gina entró y dijo, esa es una gran explicación para la velocidad y el flujo. Gracias. Gracias, Gina. Todo bien, luego vino esta. En mi hospital tenemos Airvo. Déjeme leerlo todo. Es una pregunta más larga. Ahora sí. En mi hospital tenemos Airvo. ¿No es lo mismo que alta velocidad? Porque usa diámetros grandes. ¿Es eso correcto? Es verdad. Sí, está bien. Esto llegó poco después de eso y se preguntan, ¿qué tipo de cánula se usa para alta velocidad? Ahora sé lo que quiero decir, pero adelante, Dr. Greenberg. Es una cánula más pequeña que no se ve muy diferente de una cánula nasal simple, clásica, en comparación con el catéter de plástico rígido que puede ver en los dispositivos de alto flujo. Pero, Mark, agradezco tu descripción. Oh, ¿me conoces? Quiero poner todas las palabras de moda allí, pero notaré algo. Es la cánula y el sistema combinados porque una de las cosas que sé es esto. Cuando lo acortas, o mejor, cuando haces este agujero mucho más pequeño, también genera una buena cantidad de contrapresión en el propio sistema. No en el paciente, sino en este sistema.
Hablamos de esa cosa de la manguera. Cuando pones el dedo en la manguera, el agua sale a un ritmo más rápido. Sí, pero también ha notado que la manguera se vuelve un poco más rígida con la contrapresión. Entonces, no es solo la cánula lo que lo hace posible, sino también un sistema que puede respaldar esa filosofía y ese mecanismo también. Sí, muy bien dicho. Y si tienes la oportunidad, te recomiendo mirar las interfaces entre los dos. Una de las cosas que realmente me gustan de HBNI es que siempre trato de encontrar formas creativas de permitir que las familias de mis pacientes interactúen en su cuidado. Realmente creo que ayuda a disminuir el trastorno de estrés postraumático de la familia y el trauma asociado con ver a sus seres queridos tan enfermos. Entonces, además de hacer cosas como incluirlos en rondas multidisciplinarias diarias, algunas de las cosas que a menudo les pido que hagan es mantengan la saturación de oxígeno entre 88 y 95%. Y cada 2 horas, simplemente presione este botón y gire el selector unos pocos puntos porcentuales. Ahora, usted y yo sabemos que esto no es clínicamente significativo, pero es una interfaz muy sencilla de usar. De hecho, he tenido varias familias de pacientes que sintieron que estaban desempeñando un papel crucial en la mejoría de sus seres queridos, y podían hacerlo porque es una interfaz muy intuitiva y simple. Esto es increíble. Esto también es muy empoderador. ¿Todo bien? Tenemos algunas más. Gracias. Así que gracias, Ángela. Muy bien. Esa fue una historia personal. Abriré esto para leer todo. Encontré incómoda la cánula nasal de alto flujo de más de 40 litros. ¿No es incómoda la alta velocidad? Y esta es probablemente una pregunta separada. ¿A qué pH bajo detendría la alta velocidad y elegiría intubar? ¿Cuál es el tuyo, creo, en general? ¿En qué momento dirías, lo perdí, no funcionará, es hora de intubar? Esa es una gran pregunta y me gustaría poder decir que tuve que establecer un número. La realidad es que depende de la patología y del paciente. Nunca utilizo gases en sangre para determinar si alguien debe ser intubado o extubado. Siempre estoy sentado junto a la cama, mirando su trabajo respiratorio, palpando la contracción tetánica del esternocleidomastoideo, buscando el uso de músculos accesorios. Para mí siempre es una decisión clínica. Entonces no tengo una buena respuesta para ti. Les diré que he tenido personas con pH bajo en HBNI que han complementado su trabajo respiratorio metabólico, pero no tengo un número fijo. Yo diría que la decisión de intubar debe ser siempre clínica. Siempre debe haber una decisión clínica sobre por qué alguien está cerca o a punto de caerse de ese precipicio fisiológico. Bueno, espero que responda. Esta vino mientras respondíamos a otra pregunta. Tiene que ver, ¿qué tan pronto o con qué intensidad se extuba o extubó? Tiendo a ser muy agresivo. Cuando mi ventilación por minuto está mejorando, mi proporción de O2 está disminuyendo o mi espacio muerto está disminuyendo. Lo que significa que estoy buscando una frecuencia respiratoria de 30 o menos y tengo una PEP, digamos 8 o menos, generalmente alrededor de 8, y generalmente una FiO2 del 50%. Ahí es cuando estoy haciendo mis pruebas de respiración. Y estoy haciendo mi prueba de respiración generalmente con una presión de soporte de 5 u 8, una PEP de 8, una FiO2 del 50%, porque sé que luego puedo soportarla con una terapia de alta velocidad. Sé que tiendo a ser una especie de anomalía en mi grupo y en mi institución, pero estoy sorprendido, continuamente sorprendido por la cantidad de pacientes que etiquetamos como que van a fallar. Se convierte en una profecía autocumplida. En comparación, si usted les da una oportunidad, les sorprenderán e irán bien. Es sorprendente la cantidad de pacientes que han sufrido solo porque un tubo de respiración y estar conectado a un ventilador les provoca tanta ansiedad. Y la ansiedad no es solo ansiedad, la ansiedad aumenta su tasa metabólica basal, cambia su dinámica cardiopulmonar, así que trato de ser muy agresivo con la extubación, siempre manteniendo en el fondo de mi mente la filosofía de que no hay nada en el mundo que mejore con un ventilador. Increíble, muchas gracias. Y luego en realidad creo que responderemos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué están usando como parámetros para la extubación temprana? Increíble, tengo un 2 ahí. Todo bien, déjame ver. Me estoy empezando a quedar sin tiempo, entonces diremos en este punto, responda algunas de las preguntas que iba a responder. Es posible que no podamos responderlas todas en este momento, solo porque tenemos una lista muy buena preparada, pero voy a elegir entre ellas. ¿Es la terapia de alta velocidad lo mismo que una cánula nasal de alto flujo? Me confunde cuando menciona dos cosas distintas. Sé que hemos tocado esto antes, pero debo admitir que probablemente sea la segunda pregunta más común que recibimos. No sé si el Dr. Greenberg, si quiere tocar esto una vez más, vino después de que respondiéramos la primera vez. Claro, la terapia de alta velocidad todavía utiliza flujos altos.
pero puede alcanzar una velocidad más alta, mientras que la terapia de alto flujo solo se basa en el flujo alto para afectar al intercambio de gases. Existen diferencias en la cánula, humidificación, calentamiento y también diferencias en la interfaz del proveedor. Le animo, si las diapositivas están disponibles, a volver atrás y revisar donde mencionamos específicamente las diferencias fisiológicas entre la velocidad y el flujo. Y piense en la analogía de la manguera de jardín, que probablemente fue la más útil para comprender la diferencia entre velocidad y flujo. Bueno, recibimos una nota, no es un comentario, pero... Gracias por las oportunidades educativas. Acabo de someterme a una cirugía y a todo el problema de COVID realmente ayuda. Gracias de nuevo. Y dejó en claro que la cirugía fue esta mañana. Bueno, espero que la cirugía haya ido bien. Tú y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que haríamos después de la operación. Muy bien, aquí vamos. ¿Cuál es la mejor manera de destetar? En otras palabras, ¿debería destetar el 1% del FiO2 cada 15, 30 o 60 minutos? Esa es una gran pregunta. Para que pudiéramos hacer que todo estuviera estandarizado y uniforme, creamos una tabla de FiO2 de flujo de la misma manera que hay una tabla de FiO2 PEP. Y subimos por nuestra tabla de flujo de FiO2, lo mantenemos una vez que logramos cierto grado de estabilidad, y luego bajamos a nuestra tabla de flujo de FiO2. Hacemos todo en 5, y no hay magia de 5. Es solo que a mí me gustan 5 e hice la tabla. Descubrí que estamos haciendo que las personas pasen por nuestra UCI más rápido cuando se establece el protocolo del flujo a FiO2, porque a menudo terminamos viendo a alguien que tiene un flujo súper alto y un FiO2 bajo, o viceversa, y eso puso fin a esta situación. Si está interesado en hacer esto, me complacerá compartir la tabla con usted. Increíble, gracias. Vamos a ver, Carlos pregunta, ¿la alta velocidad también se puede llamar o definir como flujo en chorro? Nunca lo escuché como tal. No sé, Dr. Greenberg, si ha oído ese término. Sí, es un tipo de concepto similar al de la ventilación por chorro que a veces se usa en pediatría o neonatos. Me imagino que hay cierto grado de matices, por lo tanto dejaría esa pregunta específicamente a Vapotherm. Todo bien, la persona que nos preguntó esto recibirá 1.000.000 de correos electrónicos míos sobre este seminario web recordándole que estaba por llegar, todas esas cosas. Responda a cualquiera de esos correos, comparta sus preguntas. Si tengo su correo electrónico, lo pondré en contacto con nuestro equipo de S&I para que le responda directamente y brindarle algo al respecto. Todo bien, pero gracias. Gracias, 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 gracias. La mejor manera de destetar. 2 personas diferentes que hacen la misma pregunta. Increíble, increíble. ¿Puede mostrarnos un ejemplo del dispositivo y la interfaz, por favor? Dr. Greenberg, creo que no tiene uno en su sala. Sí, pero se está utilizando. Ok, cumplimiento del paciente, HIPAA y todo. Todo bien, yo diré eso. Primero, es alarmante cuántas personas con las que he hablado tienen esto para solucionarlo, pero la persona que nos preguntó, si vas a vapotherm.com, verás a muchas de ellas allí. Tampoco tengo uno en mi pequeño estudio aquí, o de lo contrario le llamaría y le daría un tour rápido. Entonces lo verá allí. Además, si visita academy.vapotherm.com, también contamos con un servicio completo que le brinda una visión más profunda, para que pueda ver el dispositivo, ver la interfaz, y en nuestro sitio web verá la versión más reciente de nuestras interfaces, la cánula ProSoft, que es una cánula nasal muy suave. Sí, los verá en el sitio web. Pido disculpas, no tengo ninguno disponible para mostrárselo, pero sí, los verá allí. Vamos a ver, Dr. Greenberg también está familiarizado con los sistemas tradicionales de alto flujo, porque esta pregunta es una cuestión de comparación y solo la he visto una vez antes, y fue, ¿qué tan fuerte es el ruido de alta velocidad? Y señalaron que están familiarizados con los niveles de ruido de alto flujo, porque a veces la gente puede oír. Entonces, diría que son similares, significativamente más altos que los demás. La memoria diría que eran relativamente similares. Sí, lo tocaré. Funcionalmente hablando, no creo que tenga números oficiales sobre esto, pero sí, de mi memoria están muy cerca uno de otro. Esto ha sido muy informativo, gracias. ¡Hurra! Gracias por la serie educativa, me gusta la tabla de protocolo. Siempre me alegro de que le haya gustado. ¿Dónde puedo conseguir esa tabla que menciona? Si quiere algo de lo que hablamos hoy, envíeme un correo electrónico, le contactaré. La mayoría de esas cosas que verá hoy, muchas de ellas están disponibles en nuestro sitio web o a través de Vapotherm Academy y algunos otros recursos. Así que no hay ningún ahorro en mostrarle lo que está sucediendo allí. Genial. No, esa fue la... Estoy mirando la marca de tiempo. Creo que esta es la tabla de la que estaba hablando Dr. Greenberg. Dijo que tenía una tabla para PEP y una tabla para alta velocidad. Sí, yo creo. Usted sería una tabla basada en evidencia. Lo inventé.
como una hoja para copiar en la prueba escolar como referencia. Sí. Se lo dejo a usted si es algo que quiere invitar a la gente a que le envíen un correo electrónico. Bueno, o no porque no es mío, pero gracias de nuevo por todo. Doctor Greenberg, ¿le gustaría cerrar? Muchas gracias por todo lo que hacen, a todos ustedes, héroes, especialmente en la pandemia de COVID. Y fue realmente una alegría y un honor poder presentar este material educativo, pero también compartir algunas de mis experiencias, mis conocimientos, y espero que comprendan que debemos ser tan agresivos en sacar a alguien de un ventilador como al ponérselo. Muchas gracias por su tiempo y atención. Cuídense.